Visita de migrantes. La 10ª intervención corresponde al asambleísta Juan Fernando Flores. Gracias, señor presidente. Sin duda, este es un debate importante y necesario, porque tiene que ver directamente con una problemática que tenemos en el país y que muchas veces ignoramos porque pensamos que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes es algo que no nos toca, es algo que no tenemos cerca, es algo que se ve en las noticias y simplemente no es algo que afecta a los ecuatorianos acá. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando en la comisión resolvimos tratar este proyecto de ley, justamente entendimos que se tenía que generar una gran diferencia y que este proyecto de ley tiene que responder no a los intereses de ninguna bancada, sino de las necesidades que tienen los ecuatorianos y los extranjeros que hacen vida en nuestro país para poder enfrentar un mal como este. Yo les voy a comentar un tema que a veces es incómodo para sobre todo quienes son de estas provincias, pero que son realidades y que tenemos que empezar a cambiar. Si nos vamos a la Amazonía ecuatoriana, lamentablemente muchas veces hemos normalizado como práctica y lo hemos encubierto bajo la cultura el que niñas tengan que mantener relaciones sexuales con personas mayores de edad, porque es lo que culturalmente ocurre y eso es lo normal. Cuando normalizamos estas prácticas, estamos normalizando la explotación sexual de niñas y mujeres en el Ecuador y ese es un mal que tenemos que justamente luchar. Si nos vamos al eje andino, se ha normalizado que en las jornadas se tenga que enseñar a niños cómo es el trabajo en el campo, cómo se hacen las mingas, cómo se hace el trabajo cercano justamente en esos espacios, pero no nos damos cuenta que nuevamente normalizamos la explotación laboral y que dentro de estos procesos hemos venido manejando en lo cultural temas que son delicados cuando los llevamos a la realidad, sobre todo de los niños y niñas del Ecuador. Estos dos casos no son en otras fronteras. Estos dos casos no son en otros países, son casos que ocurren hoy en el Ecuador y que cuando hablamos de luchar contra la trata de personas, tenemos que entender que son problemáticas reales que debemos luchar y que a eso se le mezcla dos elementos que sí son más preocupantes y son los delitos transnacionales, donde ahí sí se vincula lo nacional con lo internacional. Porque aquí se menciona con mucho dolor lo que viven los migrantes. Quienes somos asambleístas del exterior entendemos esta realidad porque las hemos visto de cerca o las hemos tenido que vivir de cerca. Porque cuando no se entiende que para cruzar de un país a otro tienes que hacerlo a través de una trocha y que en esa trocha te vas a encontrar a grupos irregulares que te van a cobrar, que te pueden exponer, que muchas veces tienes que ceder en lo económico o de otras formas para poder continuar tu viaje, no entendemos que hay delitos que van más allá de la violación de los derechos humanos. Y que este no es un tema solo de los ecuatorianos. Este es un tema que implica a todas las nacionalidades por igual. Porque cuando una persona es víctima de trata, no mide color, religión, sexo, posición ideológica o económica. Porque cuando tienes el caso de niñas, a quienes a través de redes sociales se les busca para que se prostituyan o abandonen sus hogares, no importa en ese instante de dónde vienen, lo que importa es el delito que se está cometiendo y lo que tenemos que luchar. Y muchas veces creemos que cuando hablamos de delitos como la trata de personas, son otros los que vienen a nuestro país a hacerlo. Yo les voy a contar el caso de un ecuatoriano en Venezuela, de la provincia de Chimborazo, que llevó a 250 mujeres con el compromiso en Caracas de que iban a encontrar justamente trabajo. ¿Y saben qué es lo que encontramos nosotros? Y el asambleísta Zambrano lo conoce. Encontramos que había explotación allí, porque las mujeres que fueron sacadas de su provincia no hablaban español, porque solo en Quichua les mencionaban que iban a tener oportunidades. Y allí
en una idea de que como estaban peor en el país e iban a tener una mejor opción en otro, ellas no se daban cuenta de que estaban siendo vulnerables, de que estaban siendo víctimas de explotación laboral y que además muchos de sus derechos fueron violentados. Y es ahí donde nos damos cuenta que estos delitos son peligrosos cuando se inmiscuye lo cultural y se utiliza para tapar lo que realmente es un delito. Pero ahora me voy a ir a la parte que tiene que ver con quienes estamos en el exterior. Sin duda la noticia de un niño de 4 años abandonado golpea. Pero ¿saben qué golpea más? El silencio de los casos que no conocemos. El silencio de aquellos casos que lamentablemente ocurren y nunca conocemos. El desespero de las familias que buscan en un retrato saber qué pasó con su familia que intentó cruzar fronteras para llegar a un mejor futuro y hasta ahora no se sabe nada de ello. ¿Y saben qué ocurre detrás de estos hechos? Que hoy en el país están operando grupos transnacionales que utilizan justamente la situación de vulnerabilidad para buscar en esa situación quienes terminan siendo víctimas de trata y tráfico de migrantes. A propósito del Día Internacional, tuvimos una actividad como comisión. Agradezco a los asambleístas que pudieron participar, porque ¿saben cuál fue la acción que nosotros ejercimos? Encerramos durante 6 minutos a más de 35 personas en un camión de 4x3 para que vean un video de lo que vive cualquier migrante sin importar nacionalidad para poder cruzar la frontera. Y en esos 6 minutos se entendía lo sofocante que es una realidad que a veces padecen otros en 2, 4 o hasta 6 horas para poder cruzar de una frontera a otro país. Y donde, ¿saben qué? Muchas veces ni siquiera llegan vivos. Pero quienes se lucran de esto, hoy lo hacen también al amparo de que no existen leyes en el país que justamente sean duras contra esto. Y cuando hablamos de los crímenes transnacionales, mencionamos que ahí se debe fortalecer el sistema. Y por eso como comisión no nos quedamos encerrados en este edificio. Fuimos a Manabí para conocer de cerca el caso de los pescadores. Pescadores que son utilizados por el narcotráfico para que justamente lleven a aguas adentro. Y son ellos, los peces pequeños, los que terminan presos. En El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en México, en Estados Unidos. Y no hay una ley que ampare y que luche contra eso. Y en eso agradecemos a los colegas de Manabí, la asambleísta Raiza Corral y Fernando Cedeño, que nos permitieron conocer de cerca esa situación. Pero también fuimos al sur de Quito, porque señores, este tema no es solo expreso a las provincias que son frontera o a las provincias que tienen esta realidad. Y porque también lo vamos a hacer en otras provincias. Porque no podemos dejar de lado el tema en Cotopaxi, en Tungurahua, comunidades enteras que hoy ya no están porque decidieron migrar. Y aquí sí debo elevar la voz a algo, colegas legisladores. Quizás muchos no conocen que en Panamá existe una selva de Darién. Yo los invito a que vean lo que hoy están viviendo muchos ecuatorianos para poder cruzar. La selva de Darién en Panamá hoy es el nuevo paso fronterizo entre Sudamérica, Centroamérica para poder lograr conseguir un sueño. ¿Y saben qué hemos encontrado? Casos como el de Carchi, donde en la provincia una madre decidió tomar a su hija, hacerla atravesar la frontera a Colombia, cruzar justamente la selva de Darién para después intentar venderla en Costa Rica. ¿Saben qué facilidades obtuvo ella durante todo este proceso? Empresas que ahora te ofrecen la solución para encontrar el sueño dorado. Más de $10,000 toca invertir para hacerlo. ¿Y saben qué les dan? Les dan facilidades. Les dan hospedaje, les dan buena comida, aquí en el Ecuador.
pero de ahí les toca salir, caminar y atravesar una selva donde hombres y mujeres han sido violados para poder continuar con vida, donde a los diferentes grupos irregulares que están ahí tienen que pagarle para poder sobrevivir, y donde muchos ciudadanos no lo logran porque deben atravesar al menos 4 ríos, donde pierden la vida. Y ahí hay casos que quizás no son ecuatorianos, son de otras nacionalidades, pero que también duelen, porque duele ver cuando un pueblo tiene que emigrar y lamentablemente detrás de eso están quienes se tienen que beneficiar de esto, porque los que se benefician no miran personas, miran números. Cuenta como minuto, asambleísta. Gracias, estimado presidente. Y por eso es fundamental que estas leyes sean las que se debatan acá. Y una acción con la que de verdad concluyo y agradezco a la comisión es que todos los asambleístas, cuando tratamos esta ley, cuando hicimos el evento en conmemoración de justamente el Día Internacional contra la Trata de Personas, no teníamos colores políticos, teníamos una sola camiseta, que es esta, y es la que justamente habla sobre luchar contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y lo que yo les invito a ustedes es a que los 137 legisladores nos pongamos esta camiseta. ¿Para qué? Para que de una buena vez este país, país de historia de migrantes, país que vive de la migración, país que recibe a migrantes, entienda que luchamos juntos contra esto o serán ellos los que nos acaban. Muchas gracias, estimado presidente, y vamos por la aprobación de esta ley tan importante para el país. Asambleísta Gustavo